Dios puede hacer milagros, mas la satisfacción del milagro para Dios siempre será la respuesta humana. Yo hice un milagro, correcto, mas ¿hubo arrepentimiento? Porque de nada sirve tanto milagro si finalmente no conduce a la persona al arrepentimiento. Y en la experiencia del pueblo de Israel, encuentro que no existió sobre la tierra un pueblo que haya visto tanto milagro. La nube guiándolos en el día, una antorcha de fuego en la noche, maná cayendo del cielo, agua saliendo de una roca, el mar dividido. Tanto milagro y todos se perdieron. Tú no necesitas ver para creer. Tú necesitas creer para ver. Y en esta tarde yo quiero contarte una historia singular. Lo que puede ocurrir cuando Jesús hace un milagro y la gente no responde como Él está esperando. Y permítanme contarles una historia muy conocida. Aquellos que me acompañan por YouTube o por internet ya pudieron haber escuchado una serie especial que yo hice sobre el capítulo 11 de Juan, sobre la muerte y resurrección de Lázaro, explicando por lo menos 6, 7 temas, solamente un capítulo 11 de Juan. Más hoy yo quiero tomar una partecita del mayor milagro que Jesús hizo. El mayor milagro del ministerio de Jesús es contado únicamente por Juan. ¿Y cuál fue el mayor milagro que hizo? Devolver la vida a alguien que estaba ya 4 días en una sepultura. Él lo resucita, trae a la vida. Y yo quiero que me acompañen ustedes a leer estos últimos versículos del milagro, Juan capítulo 11. Vamos a continuar hablando sobre la reacción humana. Juan capítulo 11, versículo 46. Dice así: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre hace señales, si así lo dejamos, todos creerán en él. Vendrán los romanos, destruirán nuestro santo lugar y nuestra santa nación. Entonces hay uno llamado Caifás, dijo: ustedes no saben nada, no saben que conviene matar a un hombre, o preferiblemente un hombre tiene que morir para salvar a toda la nación. Mas ¿cuál es el problema? El versículo 45. Y el versículo 45 dice: muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Mientras unos creen, otros no creen viendo el mismo milagro. El problema no está en aquel que cree. El problema es, ¿qué tiene aquel que no cree aún viendo el mayor milagro del propio Jesús? Y aquí yo quiero hablar sobre un asunto que bíblicamente puede ser mal interpretado para muchísimas personas. Y voy a ir desarrollando la frase que voy a lanzar en este momento. Y la frase es la siguiente: un milagro puede sensibilizar o puede endurecer un corazón. El mismo milagro. Un milagro puede sensibilizar o puede endurecer. ¿Mas cómo? Todos nosotros conocemos el poder que tiene el fuego, y especialmente al momento de la cocina, momento de cocinar. Tú preparas en una olla, colocas allí en la olla un poco de agua, y en el agua que está hirviendo colocas un huevo. ¿El huevo cómo entra al fuego? Frágil. ¿Cómo sale? Duro. Mas puedes colocar también un par de papas a la misma olla con el mismo fuego. El fuego es el mismo, el fuego no cambió. ¿Cómo entró la papa? Dura.
¿Cómo sabe la papa? Suave. El mismo fuego puede endurecer o puede ensuavecer a un producto. Depende del fuego o depende de la materia que entra al fuego. Depende de quién entra. Y una de las cosas interesantes es que en la presencia del propio Jesús, algunos se sensibilizaban y otros se endurecían en la misma presencia. ¿Cómo es posible que con un solo mensaje algunas personas escuchen nítidamente la voz de Dios y otros no? Cuando la presencia es la misma, el milagro es el mismo, el momento es el mismo, la hora es la misma, el templo es el mismo, pero algunos se endurecen y otros se sensibilizan. Mas ahí nosotros tenemos que entender el proceso. ¿Cómo es que una persona, viendo tanto milagro, no puede responder con una actitud correcta ante lo que Dios quiere? Entonces vamos a resolver aquí dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué sucede en el corazón de una persona que no importa lo que vea, siempre se va a endurecer? Y aquí yo quiero no descifrar, más apenas hablar lo que para nosotros sería un misterio, porque probablemente jamás podamos explicar con palabras lo que está ocurriendo en el corazón. Y cuando hablo de corazón, específicamente estoy hablando de la mente del ser humano. Todos conocemos que la mente es como una esponja, y mientras uno es más pequeño, más cosas absorbe. Mas también los psicólogos nos explican de manera didáctica que en nuestro cerebro se generan caminos para ciertos hábitos, para aprendizaje. Hay cosas que se pueden aprender, hay cosas que se pueden reemplazar. El cerebro es extraordinario, pero una de las cosas interesantes es que el cerebro es el medio por el cual Dios se comunica con el ser humano. Por eso el cuidado de la mente es tan interesante. Mas hoy quiero hablar sobre cómo la mente, cuando hablo de mente, la Biblia lo llama corazón, cómo el corazón, siendo un tiempo sensible a la voz de Dios, puede endurecerse. Y aquí yo quiero hablar un asunto interesante. Ustedes sabían que ningún ser humano nace ateo. Nadie nace ateo. Y nadie nace incrédulo. Todos nacimos creyentes. ¿En qué momento el ser humano se torna ateo, agnóstico, incrédulo? ¿En qué momento? En el desarrollo de la vida. Miren, a mí me gusta hablar a personas adultas, pero yo disfruto hablar a adolescentes, y ahí tengo que cambiar mucho mi lenguaje y manera de acercarme a ellos. Yo fui profesor al comenzar el ministerio, más también tuve el privilegio de poder hablar con los más pequeños. Cuando hablo de más pequeños no estoy hablando de bebés, pero por lo menos aquellos que tienen entre 5 a 10 años. Esa edad para mí es espectacular, porque la mente del niño capta todo lo que tú le dices. Y una de las cosas que tú puedes ver es que una persona entre 5 y 10 años, aquella que no tiene experiencias dolorosas en la vida, aunque algunos ya a esa edad ya tienen experiencias traumáticas, experiencias dolorosas, cuando tú le hablas acerca de Dios, escúchame bien aquí, de Dios, y tú le dices a ese niño: ¿a ti te gustaría amar a Jesús? ¿Qué te responde un niño? Sí. ¿A ti te gustaría entregar tu vida a Jesús? ¿Qué te responde un niño? Sí. Porque nadie nace ateo. Nadie. Sin embargo, en la medida que crecemos, las experiencias que tenemos en el camino nos hacen culpar a Dios de todo lo que nos sucede. De todo. Y las heridas emocionales, las cosas no curadas de nuestra vida, hace que nuestra mente se pueda cerrar cada vez más a la influencia de Dios para poder trabajar en nuestro corazón. Hay un estudio muy interesante que menciona que un 70% de las personas que se declaran ateas tuvieron ausencia paterna.
70%. Porque las personas vemos en el Padre quién es Dios. ¿Qué cosa hace que en la mente algo se pueda quebrar, se pueda endurecer? Las experiencias del camino. Entonces hay personas que dicen, yo no quiero saber nada de Dios, y cuando, mucho cuidado, cuando ustedes vean a una persona que se sienta dura, que tú lo veas una persona con el rostro amargado, por favor, no lo critiques. Míralo a esa persona y míralo con amor, porque la persona más dura no nació dura, no nació endurecida. La persona más endurecida se colocó un caparazón allí en el rostro, en la vida, por tanto daño que sufrió en el camino. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Llega un momento a desconfiar de todo y termina dudando de Dios. Y cuando yo me entrevisto con personas tan endurecidas, personas que dan la espalda a Dios, personas que se alejan, todos ellos tienen una experiencia dura que contar. Finalmente terminaron culpando a Dios. Mas volviendo al punto inicial, ¿qué hace que una mente sensible pueda estar endurecida? ¿Qué hace? Y en esta noche yo te puedo dar por lo menos unas 10 razones, mas yo he resumido mi mensaje en 2 cosas que endurecen el corazón humano. Aparte de la experiencia, de lo que ya te comenté, del transcurso de la vida donde el ser humano va viviendo experiencia y va culpando a Dios. ¿Qué es lo primero que hace que el ser humano pueda endurecerse a tal punto que no importa los milagros que pueda haber, su corazón va a continuar siendo duro? Primera cosa, yo voy a pedir que tú puedas repetir estas 2 cosas para que esto no pueda ser parte de tu experiencia. Primero, vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 10. Abre tu Biblia. Éxodo capítulo 10. No bajen el volumen. Vamos a leer aquí una experiencia singular que es muy conocida. Éxodo capítulo 10, y allí vamos a leer primero el versículo 3. Éxodo 10, 3. ¿Están conmigo en la Biblia, con el texto bíblico? Dice así: entonces vinieron Moisés y Aarón, ¿a quién? A Faraón, y le dijeron, ¿qué le dijeron? Jehová es el Dios de los hebreos. Y él ha dicho así. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Cuál es la pregunta que hace Moisés y Aarón? ¿Hasta cuándo? Ustedes conocen la historia que pasó con Faraón. ¿Cuántas plagas cayeron sobre Egipto? 10. Pero esas 10 plagas eran 10 oportunidades
que Dios le dio a Faraón para escuchar su voz. Y quiero que presten atención, porque ahora estoy desarrollando el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? ¿En qué momento un corazón llega a endurecerse? Si siempre el ser humano fue sensible en la vida, ¿en qué momento? Cuando el ser humano se acostumbra a oír la voz de Dios y no obedecer. Lee lo que dice el versículo 16 y versículo 17. Vamos juntos allí. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, ¿qué cosa dijo? He pecado contra Jehová vuestro Dios. Os ruego ahora que perdonéis mis pecados solamente esta vez. Y uno puede decir, gloria al Señor, se rindió Faraón, se arrepintió Faraón. Ahora sí, Faraón deja su corazón endurecido. Ahora sí, quiero que ustedes oren a Jehová para que quite esta plaga mortal. Salió Moisés delante de Faraón, oró a Jehová. Jehová trajo un fuerte viento, quitó la langosta, arrojó al mar y ni una langosta quedó en todo el país. Pero ahí viene nuevamente la expresión. Jehová endureció el corazón de Faraón. La pregunta es, ¿Jehová lo endureció o es como el fuego? Él se endureció contra la voz de Dios. La misma presencia de Dios puede endurecer o puede sensibilizar. El mismo fuego puede endurecer o puede ensuavecer. Los milagros pueden endurecer o no. La misma presencia. El problema es el ser humano. ¿Cuál es el primer peligro sobre el cual el corazón humano se endurece? Es simple. El ser humano se acostumbra a escuchar la voz de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez que tú escuchas la voz de Dios y no obedeces la voz de Dios, sucede un asunto misterioso en el cerebro. ¿Qué cosa sucede? Comienza el endurecimiento de la vida. Primer punto, qué peligroso es oír la voz de Dios y no obedecer. Y a esto va acompañado un plus. ¿Cuándo buscaba Faraón a Dios? Solo cuando estaba en problemas. Venían las langostas. Por favor, ahora estoy arrepentido. Ahora sí. Se iban a langostas. Volvía su corazón duro. Vino una plaga. Por favor, ahora sí. Yo dejo ir al pueblo. Terminaba la plaga. Nuevamente su corazón duro. ¿Cuántos faraones hay en la vida? Señor, cúrame esta vez. Señor, sácame del problema. Señor, ayúdame a esto. Parece que la persona se sensibiliza. Parece que la persona está arrepentida. Pasa la enfermedad, vuelve a su vida. Vuelve. ¿Y cuándo vuelve a Dios? Nuevamente cuando viene la crisis. Nuevamente cuando viene el dolor. Nuevamente cuando viene el problema. Ay, Señor, bendita crisis que tiene que quebrarnos en la vida para hacernos reaccionar. Pero va a llegar un momento en que ni aún las crisis harán que tu corazón se quiebre. Hay muchas personas que creen que el corazón se endurece o el corazón endurecido lo tienen las personas de mal vivir. ¿Quién tiene un corazón duro? Un corazón duro lo tiene un corrupto, lo tiene un ladrón, lo tiene un asesino. No. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? Él se arrepintió. ¿Recuerdan a Saulo? Él se arrepintió. Y el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos y el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que nunca se arrepintieron. El problema no es tu pasado no endurece tu corazón. Quiero que entiendas eso.
El cielo estará lleno de personas que se hundieron, que cayeron, que fracasaron, pero que un día reaccionaron, abrieron el corazón. Señor, cámbiame, transfórmame. Salieron, tomaron el brazo poderoso de Cristo. Dios con su gracia los transformó. Y el cielo estará lleno de historias dolorosas, de historias de personas que tuvieron el peor y el mayor pasado terrible. Mas el lago de fuego estará lleno de gente buena, honesta, generosa. Ay, qué bonito, todo paz, todo amor, abrazo por aquí, risa por acá. Nunca peleó con nadie, nunca fue infiel, nunca hizo nada mal, pero nunca se arrepintió. Nunca. ¿Y por qué no se arrepintieron? Porque se acostumbraron a oír la voz de Dios a tal punto que se familiarizaron tanto y ya no escuchan más. ¿Qué me enseña Faraón? Qué peligroso es oír la voz de Dios sin obedecer. Qué peligroso es oír la voz de Dios o buscar a Dios solo en emergencias. Porque quiero que entiendas aquí, no es que Dios te endurece, es que cada vez que tienes esa actitud, de manera natural el pecado va cerrando en tu vida a la influencia del Espíritu Santo. En mi experiencia conozco personas que acompañé el proceso hasta que llegaron a los pies de Cristo. Mas una vez encontré a alguien que me contó su experiencia. Pastor, decía, yo cuando era niño, ¿cómo disfrutaba de estas cosas de Dios? Un día me separé, un día me acostumbré a jugar con la voz de Dios. Y me llegué a preocupar el momento cuando cada vez que escuchaba el mismo tema, yo ya no sentía o yo ya no creía más en aquello que estaba escuchando. Me acostumbré tanto. Entonces cuando yo escuchaba un mensaje decía, ya eso ya lo sé, ya eso ya no toca, ya no llega. Te acostumbras. ¿Recuerdas la primera vez que tú escuchaste un llamado diciendo que debes entregar la vida a Jesús? Esa primera vez fue muy fuerte. Pero en la medida que va rechazando, esa sensibilidad se va perdiendo. ¿Y sabes cómo el ser humano pierde su sensibilidad? Porque detrás de cada llamado el ser humano coloca una excusa. Qué peligroso es oír la voz de Dios y no obedecer. Y voy por el último punto de hoy. Dije que había dos cosas que endurecen. Y en este segundo, yo necesito hablar con un poquito más de delicadeza para no probablemente herir susceptibilidades. Ustedes recuerdan la historia de Judas. Judas era el hombre más brillante de todos los discípulos, el más inteligente, el más capaz, el mejor.
Tanto así que cuando los discípulos, alguien les decía, los discípulos todos son ignorantes, todos son así, los discípulos decían, tenemos a Judas. Judas era la persona más extraordinaria. ¿Cuántos milagros vio Judas? Todos los que se registran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Cristo. ¿Cuántas predicaciones escuchó Judas? Todas las de Jesús. ¿Cuánto tiempo pasó a lo de Jesús? 3 años y medio. Y cuando yo reviso la historia de Judas con la historia de los demás, ¿sabes qué cosa vamos a encontrar? Que el corazón más fácil de poder convencer humanamente sería el de Judas. Más complicado sería transformar un Pedro, más complicado sería cambiar a un Tomás, más difícil sería transformar el corazón de un Juan. Un día cuando no lo recibieron en un lugar, Juan dijo, Señor, manda fuego del cielo y que acaben estas personas. Judas nunca dijo eso. Imagínate la maldad que había en el corazón de Juan. Pero Dios transformó a cada uno. Todos llegaron totalmente con sus defectos y sus problemas. Y vamos a decir que el más arregladito, el que probablemente sería el más moldeable, el mayor, el mejor, el extraordinario, se perdió. ¿Por qué? Y aquí voy a decir otra cosa que quiero que lo mastiques y lo saborees. La mayoría o muchísimas personas se perderán por sus defectos. Muchas personas se perderán por sus defectos. Pero la mayoría se perderá por sus virtudes. Muchas personas se van a perder por sus defectos. Pero la mayoría por causa de sus virtudes. ¿Y cuál es la virtud? Yo soy bueno, yo soy inteligente, yo logré esto, yo alcancé esto. Tienes tantas virtudes en la vida que te sientes tan bien que no necesitas de Dios. Te sientes bien. Eres generoso. No eres como el que está allá hundido en el pecado. No, tú eres diferente. Y no necesitas. ¿Quién era el peor de todos? Yo imagino entre ellos, entre los discípulos, tú eres peor, tú eres así, tú eres asá. ¿Quién era el que menos dedos recibía de que tenía que cambiar? Judas, el más virtuoso, el mejor. ¿Cuántas veces Jesús quiso cambiar el corazón de Judas? Muchas veces. Incluso él tuvo oportunidades hasta cuando Jesús le lavó los pies, sabiendo todo lo que tenía en su corazón y todo el plan que tenía para entregarlo. Y Juan capítulo 13 dice que Jesús los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Tantas oportunidades. Y aquí viene la segunda razón por la cual el corazón se endurece. La segunda razón es por causa de un pecado que tú no quieres soltar. Mira, quiero que me entiendas. El problema no es ser pecador. No, pastor, pero ser pecador es un problema. Sí, lo es. Claro, el pecado destruye. Pero el problema no es ser pecador. El problema es rechazar al Salvador. El problema no es tener una herida. El problema es rechazar la medicina. El problema no es andar en oscuridad. El mayor problema es rechazar la luz. Es eso. Judas tuvo tantas oportunidades, mas él, en lugar de abrir su corazón a Jesús, él vio milagros, escuchó predicaciones, se sensibilizó tantas veces, pero él se aferró donde no había. Nadie se perderá por haber sido pecador. La gente se perderá por haberse aferrado al pecado y no sostenerse del brazo de su Salvador. Y hay tantas personas que nunca abrirán su corazón a Jesús por causa de una cosa que no quieren soltar. Una cosa. ¿Qué cosa te cuesta soltar? Por causa de
esto y lo otro. Todo aquello que se interpone en tu relación con Dios es aquello al cual tú te aferras y no lo sueltas. Y cuando Jesús te llama, tú dices todavía no, aún no, todavía no. Y cada vez que tú dices no, aún haciendo cosas buenas, tu corazón se va cerrando, tu corazón se va endureciendo, hasta que llega un momento que el corazón se vuelve tan duro que no importa las veces que Dios te hable, tú ya no más responderás. ¿Sabes cómo se llama eso Jesús? Pecado contra el Espíritu Santo. Pecado contra el Espíritu Santo no es una acción. Pastor, yo ya quemé la Biblia, yo ya pequé contra el Espíritu Santo. Me escribieron en Instagram hace un par de semanas una muchacha que me contaba todas las atrocidades que había hecho. Pastor, yo ya blasfemé contra Dios, yo ya maldecí a Dios, yo ya quemé la Biblia, yo ya le hice cenizas. Pastor, ¿usted cree que Dios me perdona? Le digo, sí. No, me dijo. ¿Cómo que no? Ya hice tantas cosas, maldecí el nombre de Dios. ¿Y usted cree que Dios me perdona? Sí. ¿Y cómo está seguro que sí? Y mi respuesta fue simple. Desde el momento que tienes necesidad de cambiar, significa que el Espíritu sigue trabajando en ti. Porque si el Espíritu no estuviera trabajando en ti, tú ya no tendrías ningún interés si ofendes o no ofendes a Dios. Pero mientras en tu corazón hay necesidad, hice mal, he pecado, quiero cambiar, me equivoqué, me hundí, mientras todavía tú reconozcas que estás mal, que eres pecador, que necesitas de un Salvador, el Espíritu continúa trabajando en ti. Pecado contra el Espíritu Santo es cuando practicas el mal y tú ya no quieres más. Tú estás feliz, tú disfrutas de eso, porque tu corazón se endureció. Solo que el endurecimiento no es una acción, es un proceso. Y cada vez que tú dices no a Jesús, tu corazón va endureciéndose. Cuando leo Mateo 22 o 23, 37, encuentro el mayor lamento de Jesús sobre Jerusalén. ¿Y sabes qué cosa dice Jesús? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Yo quiero que entiendas bien esta noche. Tú no te perderás por causa de tu pasado, no. Tú no te perderás por causa de cómo el pecado ensució tu vida, no. Si en algún momento el ser humano se pierde, es por haber rechazado las oportunidades que Dios le dio para cambiar. Dos cosas endurecen el corazón. Número 1, jugar con la voz de Dios. Oír la voz de Dios y no obedecer. Buscar a Dios solo en emergencias y luego apartarse de Él. Y número 2, aferrarse a aquello que nos separa de Dios y no permitir que Dios trabaje en la vida. Por eso en esta noche yo voy a hacer un llamado. Y un llamado muy especial. Esta noche yo no estoy hablando aquí para personas que por primera vez están escuchando un mensaje, no. Yo estoy hablando aquí para personas que hace mucho tiempo ya escucharon la voz de Dios. Lo escuchaste por radio, por televisión, por internet, lo escuchaste por cualquier medio, mas hasta hoy tú no te has comprometido con Dios. Una de las cosas más lindas que me encanta pensar es que antes que el mensajero llegue, el mensaje ya llegó a la vida de una persona. Ya llegó. Y eso me emociona, porque el trabajo y el plan de salvación no es humano, es divino. Antes que el mensajero toque tu puerta, el mensaje ya tocó tu corazón. Antes que tú vengas a la casa de Dios, Dios ya llegó a tu casa.
Antes de que tú escuches una invitación de Dios, Dios ya te invitó de diferentes maneras en el camino. Y quiero que sepas que esta es la oportunidad más linda que tienes para poder entregar tu vida a Jesús. Por eso en esta noche, en el nombre de Dios, te voy a hacer recordar lo que dice la Biblia en Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No digas que no. No pongas excusas. No te aferres a lo que te separa de Dios. No te acostumbres a oír la voz de Dios y no obedecer. Porque algo ocurre en la mente del ser humano que cada vez se va cerrando más a la influencia divina. Y si hoy tú quieres volver a casa, sabiendo que a partir de hoy toma la decisión de comenzar una nueva vida con Cristo Jesús, sabiendo de que a partir de hoy Dios puede darte un corazón nuevo, un corazón sensible, una vida nueva, mas Él no te va a obligar, Él apenas va a tocar la puerta, eres tú quien vas a abrir, eres tú quien vas a decidir. Y si tú hoy quieres decirle: Señor, durante mucho tiempo oí tu voz, probablemente yo ya jugué con tu voz, yo coloqué excusas, yo me aferro a lo que me separa de ti, me da miedo, pero es apenas algo que me separa. Yo hoy quiero soltar todo, hoy quiero oír tu voz y quiero obedecer. Yo quiero entregarme, yo quiero comprometerme, yo quiero vivir una nueva vida. Si en esta noche tú quieres decir a Jesús: Señor, te entrego este corazón, y si está endurecido, que tu Santo Espíritu transforme mi vida. Dame un corazón sensible, mas a partir de hoy quiero vivir la verdad que conozco, oír tu voz todos los días. Y si hoy tú quieres decir eso, en el nombre de Cristo Jesús, yo te voy a invitar a levantarte donde tú estás y venir aquí adelante para decir a Jesús: yo